Hoy hablaremos sobre un océano sostenible. El océano es una masa de agua salada que cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta con el mayor porcentaje de biodiversidad, lo que constituye una fuente de alimento y materias primas para el ser humano. Los océanos también son fuente de oxígeno e incluso agentes clave en el cambio climático. Sin embargo, la pesca excesiva, la contaminación y el calentamiento global ponen en riesgo la salud de los océanos y con ello toda la vida marina. Por eso se hace necesario proteger los océanos mediante planes de acción para un uso sostenible. Pero, ¿cuál es el papel de la ciencia para las políticas de desarrollo sostenible de los océanos? Para hablar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Álvaro Morales Ramírez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Álvaro, bienvenido a Conciencia una vez más. Si la memoria no me falla, es la tercera vez que está en Conciencia. Correcto. Muchas gracias, don Gustavo, por la invitación. Yo le agradezco mucho que usted se apartara de sus tareas como director del Centro de Investigación en Ciencias Marinas y Limnología para atender esta invitación de nosotros. Claro, con mucho gusto. Y hablar de la importancia de los océanos. Tenemos que resaltar este tema. ¿Por qué es importante la protección de los océanos, beneficios económicos? Hablemos un poquito de toda esa parte que ustedes manejan muy bien. Claro, claro, con mucho gusto. Vamos a empezar diciendo, ¿verdad?, algo que es muy conocido, que nuestro planeta está cubierto del 70-73% por 5 océanos y 68 mares, más o menos. Los océanos proveen el 60-63% del oxígeno que necesitan los seres vivos. Si resumimos todos los servicios que los océanos ofrecen a la humanidad, en conjunto sería la 7ª economía mundial de todos los productos que los océanos nos brindan. Además, no tenemos que ver el océano como un recurso más. El océano es el recurso que permite todos los demás recursos. Y lamentablemente el 40% de los océanos y mares sufren de algún problema ambiental. Y eso obliga a las Naciones Unidas a declarar el 8 de junio como Día Internacional de los Océanos y a las mismas Naciones Unidas en el año 2017 a declarar del 2021 al 2030 el decenio de los océanos para atender de manera integral los graves problemas que sufren los océanos en general. Hábitat de muchas especies marinas y costeras. Correcto. Bueno, hay sistemas como los arrecifes coralinos, sumamente diversos, productivos. Perdone que lo interrumpa. Hace poco, hablando de arrecifes coralinos, la gente no tiene idea que son animales. Son animales, correcto. Impresionando. Sí, por mucho tiempo se discutía si eran, en aquellos siglos, ¿verdad?, se discutía si eran plantas o animales, pero son animales y los arrecifes coralinos no alcanzan al 1% de la superficie total, sin embargo albergan el 25% de la biodiversidad marina. Los sistemas de manglar sumamente productivos, los pastos marinos, las zonas rocosas y más recientemente, conforme vamos conociendo más de la diversidad profunda, pues también entendemos que el océano hay que protegerlo. Es hábitat, nos ofrece servicios, nos da alimento, nos podemos recrear, o sea, hay un sinnúmero de actividades que hacemos, pero tenemos que cuidarlos. Los océanos están sufriendo de contaminación. Ya le iba a preguntar. Exceso de plásticos, existen las grandes islas oceánicas en los grandes giros, en el Pacífico, en el Atlántico, son millones de kilómetros cuadrados de basura. Y eso tenemos que cambiarlo. Tuve la oportunidad de estar en la isla de San Lucas y es impresionante, pero realmente impresionante la cantidad
de basura que recibe de Punta Arenas, que está casualmente al frente. Correcto. ¿Qué hacer ante eso, Álvaro? Necesitamos cambiar el concepto de desarrollo costero y manejar de manera integrada las cuencas y su ligamen con la zona costera. Es un continuo, o sea, no, de nada me sirve a mí proteger la zona costera si hago un mal manejo de las cuencas, porque todo lo que hagamos en las cuencas va a repercutir en la zona costera. Tenemos que motivar e incentivar los principios de la gestión integrada de la zona costera y de la cuenca como un continuo, como dos unidades integradas, pero así reducir los impactos. La cuenca del Tárcoles, por ejemplo, sumamente contaminada, muchos plásticos, y también algo que llama mucho la atención es que cada vez aparecen más contaminantes que hemos denominado contaminantes emergentes. Y muchas veces en el agua de mar no observamos los contaminantes y hay muchas sustancias que están ahí y que apenas estamos entendiendo su impacto en la vida marina y en la salud humana. Cambio climático. ¿Está afectando el cambio climático a los océanos? Bueno, los océanos en realidad siempre han sido considerados un motor de nuestro clima, junto con el plancton. ¿Qué sucede? Que con el calentamiento, y hay muchos datos que nos indican que efectivamente en la década de los 70 empieza a darse un aumento paulatino en la temperatura atmosférica y en la temperatura de la superficie de los océanos. Y ese aumento ha ido progresivamente de manera ascendente. Y lo que sucede cuando el agua se calienta es que se expande. Entonces hay cambios importantes. En este momento el promedio es más o menos de 3,30 milímetros por año en el ascenso del nivel del mar. Esto desde luego va a traer consecuencias a las zonas costeras, a los países insulares, y si asociamos eso a fenómenos como mareas extraordinarias, oleaje extraordinario o presencia del Niño, entonces vamos a tener muchos problemas de inundaciones en las zonas costeras, de erosión costera, que es un problema muy palpable en nuestro país y en todo Centroamérica, y es por eso que en la cumbre 21 en París se toma la decisión de que tenemos que disminuir el ascenso en la temperatura. Y se toma el acuerdo de que para el 2100, es decir, finalizando este siglo, nosotros no aumentemos la temperatura en más de 1,5 grados. Sin embargo, ya creo que por este momento ya vamos más o menos rumbo al 1,5 grados. Perfecto, hacemos una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Menos del 10% del océano ha sido explorado por los seres humanos, siendo el lugar sin explorar más grande de nuestro planeta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Álvaro Morales Ramírez, quien es el director del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Álvaro, el Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible 2024 es una actividad previa a la tercera Conferencia Mundial de los Océanos que se va a celebrar en Niza, Francia, el próximo año. Correcto. Coméntenos. Con mucho gusto, don Gustavo. Sí, este Congreso, Integrando Saberes por un Océano Sostenible, es una actividad enmarcada dentro de los esfuerzos que los países hemos venido haciendo en la década del decenio, como lo comenté anteriormente, pero hay una historia previa a este Congreso. El año pasado
Realizamos acá en la Universidad de Costa Rica, con participación de varias universidades francesas y con la cooperación francesa, un foro franco-centroamericano, donde distinguimos algunos de los grandes ejes que debemos abordar precisamente para llegar a la meta del 2030 con soluciones importantes en relación a los océanos. El foro del año pasado nos permitió trabajar en varios proyectos con universidades francesas, universidades centroamericanas, porque hubo una alta presencia de colegas de Centroamérica, y cuando viene el evento de alto nivel que convoca al Gobierno de la República, Inmersos en el Cambio, que es una actividad también antesala de la tercera conferencia mundial, porque Costa Rica y Francia organizan juntos esta tercera conferencia mundial, decidimos a nivel de las universidades públicas y con el apoyo de CONARE realizar este congreso, integrando o de integración de saberes. Esto quiere decir que tratamos de dar una altísima participación al sector académico, a la sociedad civil, a ONGs que están trabajando en el tema marino. Y eso nos permitió entonces tener un encuentro muy rico por 3, 4 días en la Universidad Nacional y luego brincar al evento Inmersos en el Cambio, ¿verdad?, que generó también importantes recomendaciones. El Congreso redactó una declaratoria que fue entregada a las autoridades representantes en el evento de Inmersos en el Cambio, y creemos que la ruta siguiente va a ser que esa declaratoria vaya a Niza, junto con otra declaratoria que también generó el encuentro de juventudes que tuvo el Congreso por un océano sostenible, que fue muy importante. ¿Por qué Francia tiene tanto interés en los océanos? Bueno, Francia históricamente ha sido un país que ha explorado los océanos y ha hecho muchísimas investigaciones. Recordemos al capitán Jacques Cousteau, que fue una persona que le abrió a la humanidad los ojos y nos empezó a mostrar las bellezas de los océanos, de la vida marina, pero también los graves problemas que desde los 70 ya se empezaban a notar. Y yo creo que ahí hay un compromiso muy importante de Francia. Además, la cooperación francesa en el tema marino, al menos con Costa Rica, data de muchos años. E incluso Francia nos financió un proyecto con GEF, un fondo GEF francés, para la isla del Coco en la década del 2000, y ahora pues aprobó un proyecto regional que pretende ofrecer una serie de capacitaciones a nivel regional, con talleres, con workshops, con trabajos con científicos franceses y científicos de la región, precisamente para dotar de mejores capacidades a la región para ir avanzando en este tema del mar, de los océanos. Hay ejes temáticos que se han propuesto para esta gran actividad. Quiero que hagamos una revisión de estos: gobernanza para la sostenibilidad y derechos del mar. Sí, es uno de los temas más importantes en cualquier discusión sobre los océanos y las zonas costeras. Gobernanza significa, con todos los mecanismos, procesos, herramientas que tengamos los diferentes actores ligados al mar, hacer uso de todas esas herramientas para el bien común. Y para lograr eso tenemos que ponernos de acuerdo. En buena medida, una buena gobernanza significa que nos estamos poniendo muy bien de acuerdo.
Y el derecho del mar es importante porque hay iniciativas internacionales alrededor de los océanos, convenciones internacionales sobre biodiversidad, sobre contaminación, e incluso ya hay convenciones vinculantes, por ejemplo, para el tratamiento de los plásticos, que los países que firmen están adquiriendo un compromiso vinculante, ¿verdad? Así que hay que trabajar el tema del derecho del mar en esa perspectiva. Aquí es importante la cooperación internacional. Mucho, mucho. La cooperación internacional para un país como Costa Rica y para una región como Centroamérica es fundamental. Tener una sólida cooperación y una cooperación madura, porque las cooperaciones se maduran en los procesos. Y yo creo que al menos con Francia hemos llegado a una cooperación intensa, una muy buena cooperación, y creemos que vamos a tener para Niza algunos resultados de este proyecto regional, que es un proyecto de alrededor de 1 millón de euros financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de todas las embajadas y de todas las universidades de la región, universidades públicas de la región y algunas privadas también. Perfecto. Permítame hacer una segunda pausa, ya regresamos. Cada año se extraen del mar más de 90 millones de toneladas de peces y mariscos de más de 100 especies diferentes. Continuamos conversando con Álvaro Morales Ramírez, director del CIMAR de la Universidad de Costa Rica, y hablamos sobre un océano sostenible. Otro eje temático, Álvaro, riesgos y monitoreo del océano. Correcto. Aquí es donde es importante ese ligamen de la academia, claro, a la par de los gobiernos. Claro. Uno de los aspectos claves enmarcados dentro del decenio de los océanos es el apoyo de la ciencia a la toma de decisiones y a la mayor incidencia en la generación de políticas públicas en relación con las zonas costeras, en relación con los océanos. Somos una región altamente vulnerable. 3 de los 6, 7 países centroamericanos están en los primeros 10 puestos con el mayor índice de vulnerabilidad climática, y 2 países del Caribe. ¿Cuáles son esos 3? Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y República Dominicana y Haití en el Caribe. Entonces somos una región altamente vulnerable y creemos que a través de la ciencia podemos generar información adecuada para la toma de decisiones, para los procesos de adaptación al cambio climático, por ejemplo. En ese sentido, en el foro del año pasado, distinguimos que la variabilidad climática y los eventos extremos son importantísimos de abordar y de aportar información para los tomadores de decisión. Aquí los académicos franceses nos van a ayudar para generar instrumentos de medición de variables oceanográficas a muy bajo costo. Y los vamos a generar nosotros mismos con la ayuda de universidades francesas, y eso abre muchísimas posibilidades. Uno de los problemas que tenemos es precisamente que no en todos nuestros países hay suficientes datos para generar bases importantes y construir modelos y escenarios de cambio climático. Claro. Salud y productividad de los océanos. Bueno, como lo dije, este fue otro tema que abordamos en el foro. Los mares están contaminados. Mucho de lo que está, de los contaminantes no los vemos, que es lo que yo mencionaba, contaminantes emergentes. Los océanos están enfermos. Cada década aumenta la frecuencia y la intensidad de los fenómenos que conocemos como mareas rojas, con graves problemas económicos y de salud. Entonces, tenemos que prevenir
y tenemos que manejar, prever que la contaminación no llegue a los océanos. Entonces, este fue un tema que siempre estuvo en la mesa de discusión, importantísimo. De hecho, el CIMAR organizó una mesa redonda en el Congreso sobre contaminación y consecuencias, contaminación marina y sus consecuencias. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Hay esperanza de que este comportamiento del ser humano vaya a cambiar? Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo. Tenemos que consumir menos, producir menos basura, ser más conscientes del uso de recipientes y tratar de, en la medida de lo posible, aumentar el reciclaje, manejar muy bien, digamos, los productos farmacéuticos. El grave problema en la región es que el 90% de las aguas residuales no se tratan, y eso es un problema muy serio porque eso llega a la zona costera. Todo esto va acompañado de educación, concientización. ¿Se propone como uno de los temas fundamentales abordar esto? De hecho, Costa Rica ha impulsado desde hace varios años el programa marino, el Programa Nacional de Educación Marina, y actualmente hace poco revisé el proyecto, un proyecto de ley sobre alfabetización marina, propuesto por el diputado Manuel Morales, que es un poco, ¿verdad?, sensibilizar a la población desde los pequeños, desde niños y niñas. Y yo creo que la educación es fundamental también en el proceso de adaptación al cambio climático. Y la educación tiene que bajar de una u otra forma los impactos de la contaminación en las zonas costeras. En Costa Rica estamos haciendo bien las cosas para disminuir ese nivel de contaminación de los océanos. No estamos haciendo lo suficiente, falta mucho todavía. Aunque hayan leyes que prohíben el uso de plásticos de un solo uso, ¿verdad? Hay leyes que promueven la gestión integral de los desechos sólidos, que para evitar la contaminación marina. Hay leyes que prohíben el uso del estereofón. Todavía eso no es suficiente. Tenemos que trabajar más desde la educación, a mi criterio. Y aquí las universidades jugamos un papel muy importante en programas de acción social, en proyectos de trabajo comunal, por ejemplo, de llegar a las comunidades. Trabajar con las municipalidades, con los gobiernos locales, puede abrir espacios importantes para impulsar los modelos de gestión integrada de la zona costera, atendiendo de manera especial el tema de la contaminación. Y aquí el papel de la ciudadanía, de la sociedad, es fundamental. Fundamental. Ha ido tomando mucho auge lo que conocemos como ciencia ciudadana. Cómo involucrar a los ciudadanos, a las comunidades en la toma de datos, en la ciencia que hacemos. Dicho sea de paso, en este momento estamos realizando un festival del océano en Guajiniquil, en el Pacífico Norte, con comunidades. El CIMAR este año celebra sus 45 años de fundación y siempre celebramos con comunidades costeras el Día Internacional de los Océanos. Y cuando las personas entienden el valor de las cosas, entonces las cuidan. Y ahí es fundamental involucrarlos, compartir con ellos, que se sientan parte de las soluciones de los problemas. Álvaro, muchísimas gracias. El mensaje ha sido extremadamente claro y es de máxima preocupación. Muchos éxitos en esta gran actividad y más que eso, que haya repercusión directa en favor de los océanos. Mucho gusto. Y felicidades al CIMAR por ese 45 aniversario. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí.
Los sistemas de manglar sumamente productivos, los pastos marinos, las zonas rocosas. Los pastos marinos son las únicas plantas con hojas y flores que viven completamente sumergidas en el mar. Se les conoce también como praderas marinas. Los lechos de pastos marinos son cruciales para la salud de nuestros océanos y brindan alimento y refugio a animales como las tortugas, los manatíes, los erizos y los peces. También contribuyen a la protección de las zonas marino-costeras y a mitigar los efectos del cambio climático. De ahí la importancia de cuidar el ambiente marino y todos los ecosistemas que habitan en él. También voy a definir la siguiente palabra. Es que cada vez aparecen más contaminantes que hemos denominado contaminantes emergentes. Contaminante emergente es una sustancia química o material cuya presencia puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Su presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por las posibles consecuencias de la misma. Como apunta nuestro invitado, la presencia de contaminantes emergentes en nuestros ríos y mares es un grave problema que aumenta día con día. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.